Lucas capítulo 5, y dice el versículo 1: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándole todo, le siguieron. Hay algo con lo cual muchos de nosotros vamos a batallar. Y la razón de este mensaje es poder encontrar respuesta a aquellas situaciones con las cuales usted y yo vamos a batallar o vamos a necesitar enfrentar. Y una de las cosas que uno puede ver en los tiempos que vivimos es que hay muchas personas que pudieran entrar en ámbitos donde su corazón siente desfallecer, en momentos donde sentimos desmayar, en momentos donde sentimos bajar los brazos, en momentos donde a veces pareciera como que no vale la pena. No vale la pena seguirnos esforzando, no vale la pena seguir luchando, no vale la pena continuar haciendo aquello que Dios nos habló. Si hay algo que uno puede ver en las conversaciones que uno tiene a diario, a veces a través de una consejería, es que hay muchas personas que aunque se acercan a uno pidiendo ayuda, aunque le dicen a uno: pastor, quisiera que orara por mí, por alguna situación, cuando uno los ve y uno escucha lo que está en su corazón, muchos de ellos pudieran estar en una condición de resignación. En una condición donde literalmente ya no queremos seguirlo intentando. En una condición donde decimos: pastor, no sirve de nada mi esfuerzo. Lo he intentado, he luchado, he tratado de mejorar la situación, he tratado de esforzarme, pero cada vez que lo intento, pareciera que una pared se levanta y no puedo avanzar a la siguiente etapa. Esta es una historia que nos va a ayudar desde la Escritura a aprender cómo yo puedo salir de una condición de resignación, de frustración, de desánimo. A veces hay desánimo en el matrimonio. A veces hay personas que dicen: pastor, ya no vale la pena pelear, luchar por mi matrimonio, ya las cosas no funcionan. Estamos en la casa y pareciera que somos dos desconocidos.
Hay personas que dicen, pastor, lo he intentado todo para poder alcanzar un estado saludable de mi cuerpo, pero cada vez que voy al médico, las noticias no mejoran. Pareciera que los pronósticos que están viniendo a mi vida en relación a la salud cada vez son más complicados. Este es un mensaje para aquellas personas que dicen, pastor, literalmente estoy cansado. Estoy como estaba Pedro con los pescadores, lavando las redes, con frustraciones internas, porque lo he intentado. Los pescadores habían pasado casi 12 horas. Lo he intentado toda la noche, y no toda la noche, tal vez es una situación que lleva semanas, meses, años, pero no he logrado pescar nada. Y hay un estado de frustración. Este es un mensaje para aquellas personas que dirían, pastor, yo estoy luchando, he luchado por mucho tiempo con un pecado. Y les soy honesto, pastor, quiero mejorar, quiero salir de esta condición, pero cada vez que salgo, pasa una semana, pasan 2 semanas y vuelvo a recaer en esa condición. Cuando esas cosas pasan muchas veces en nuestra vida, puede entrar en un modo donde literalmente bajamos los brazos, donde literalmente las circunstancias de afuera terminan gobernando lo que está pasando adentro, donde literalmente nuestro estado de ánimo decae. Algunos pueden entrar en estados depresivos, otros inclusive pueden enfermarse físicamente porque sentimos que pegamos con una pared. Entonces, cuando uno ve esta es una historia extraordinaria, porque una de las cosas que yo no había visto en esta historia, pero que en este último tiempo que la estábamos estudiando en el equipo pastoral, fue de gran bendición, porque siempre que leía la pesca milagrosa, siempre el énfasis que yo le daba o lo que Dios me hablaba, lo centraba en el milagro de la pesca. Siempre leía la historia y me enfocaba en el hecho de que Dios me va a bendecir, en el hecho de que tal vez no he logrado nada, pero si Dios me toca y voy mar adentro, Dios abrirá las ventanas de los cielos y traerá una bendición sobreabundante. Y era como una palabra que bendecía mi vida, pero solo desde un estado donde anhelaba una respuesta a alguna situación, pero me estaba perdiendo de la mejor parte. Porque aquí es donde viene la enseñanza extraordinaria de lo que leímos en Lucas capítulo 5. La enseñanza mejor que podemos encontrar acá no es la respuesta al hecho de que no habían pescado nada y ahora tenían 2 barcas que se hundían por una pesca en abundancia. Eso fue un milagro. Eso fue una enseñanza que amplió la visión de Pedro. Esa fue una enseñanza que seguramente aplacó las preocupaciones de Pedro, porque póngase a pensar, toda la noche pescando, llega el amanecer, Pedro tiene que llegar a su casa, su esposa lo espera para poder cocinar el pescado que había tal vez pescado la noche anterior, y Pedro llega y no hay nada. A veces llegamos a casa y la familia espera que lleguemos con la respuesta que estaban esperando, con la solución al problema que estamos, y de repente llegamos a casa y tenemos que decirle a nuestra esposa o a los hijos, no tengo una respuesta. Esta es una historia que no solo habla de suplir una necesidad. Esta es una historia que conectó a Pedro con lo más importante, su propósito. Esta es una historia que trasciende lo natural. Esta es una historia que trasciende el ámbito físico. ¿Por qué? Porque Jesús utiliza un milagro para llevar a Pedro no solamente a suplir la necesidad económica o lo que él requería. No, era para llevar a Pedro, para conectarlo con la razón por la cual él fue creado, su propósito.
Yo tendría que decirle algo esta mañana. Usted nació bajo un diseño y un propósito eterno de Dios. Eso lo trasciende todo. Por eso es que cuando uno ora por alguien que esté en una condición difícil, una de las cosas que he aprendido es orar y orar por esa persona y decir: Señor, lo atamos a tu propósito. Porque no hay nada más grande que te pueda guardar, que nos pueda proteger, que nos pueda levantar, que nos pueda animar, que pueda traer la provisión. No hay nada mejor que vivir una vida en esta tierra bajo lo que Dios dijo que íbamos a vivir. Eso trasciende la circunstancia. Puede ser que el mundo haya colapsado, puede ser que el mundo esté en crisis, pero cuando usted y yo vivimos en el propósito, hay algo que usted y yo necesitamos entender. Dios nos sostiene. Dios nos levanta. Dios nos provisiona, porque Dios nos da una visión. ¿Qué es la visión? La revelación del propósito. Pero cada vez que usted y yo nos alineamos al propósito, yo le garantizo algo: la ayuda viene en camino. Pero no se trataba solamente de conseguir un pescado para solventar una necesidad del hoy. Era revelar un propósito para vivir una vida para Él. Entonces ahí es donde vamos a la historia y necesitamos reconocer algunas cosas importantes que nosotros vemos en esta historia. Porque esta historia nos va a revelar cómo construimos un milagro. Y cuando hablo de construir un milagro, no me refiero al hecho de que yo provoco el milagro. El milagro viene de Dios. Me refiero al hecho de que nosotros creamos ámbitos. Usted y yo necesitamos crear algunos ámbitos para que el Señor se mueva. Hay ámbitos que me meten más profundo al ámbito de Dios, y cuando estoy más adentro en los ámbitos del Señor, esa es una plataforma saludable para que Dios se mueva, para que Dios sane, para que Dios hable. Hay ámbitos, por el contrario, que me sacan de Dios, y eso hace que la voz de Dios sea más o menos audible, mejor dicho. Entonces Pedro construye todo lo que se construye en la historia, tiene que ver con un ámbito. Por eso el versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús en el lago, el gentío se agolpaba sobre él. Pero mire lo que dice al final del versículo 1: se agolpaba sobre él ya conmigo, para oír la palabra de Dios. Ahora, preste atención acá. Cuando nosotros oímos palabra de Dios y hablamos de oír la palabra de Dios, porque es donde se produce la fe, yo quiero que usted lo vea de estas dos maneras. Nosotros vamos a la palabra logos, que es la palabra escrita de Dios. Usted anda la Biblia en el celular, usted puede andar su Biblia en un dispositivo digital o la Biblia físicamente hablando, y usted va a la palabra, es la palabra inspirada por Dios, la palabra logo. Usted la lee, cuando usted la lee, el Espíritu Santo le inspira y hay algo que se produce internamente. Esa es la palabra logos, pero yo creo también que está la palabra rema. Diga conmigo, palabra rema. Esa es la palabra que es soltada por Dios, es llevada a tu corazón por el Espíritu Santo, de tal manera que Dios nos puede estar hablando a todos de manera general, pero hay una palabra rema específica para ti. ¿Está acá conmigo? O sea, usted tiene que ser una persona, una mañana como hoy, expectante a lo que Dios le va a hablar, a lo que Dios te quiere decir. Hay algo específico, porque Dios tiene la capacidad de hablarle a multitudes, pero también nos habla individualmente. Porque nos vamos a dar cuenta a lo largo de la historia que era el ámbito de la palabra lo que hizo que Pedro se trasladara de un estado de frustración a una realidad espiritual que lo conectó con su propósito. ¿Está aquí conmigo?
hay situaciones que nos van a agobiar. Cuando uno va al médico y recibe un diagnóstico difícil y el médico le dice enfermedad crónica, ¿sabe qué significa crónico? No se cura. El médico le dice, usted va a tener que vivir con este medicamento toda la vida. Usted va a tener que cambiar sus hábitos de vida. Lo que le está diciendo es, cargue con su enfermedad. A veces vienen personas y dicen, pastor, usted no sabe lo que me dijo el médico, me dio un diagnóstico difícil, y las personas llorando. Y una de las cosas que pasa es que tomamos el diagnóstico, lo hacemos nuestro, comenzamos a decir mi enfermedad, cuando necesitamos comenzar a ver a Dios en medio del diagnóstico. Y lo primero que uno le tiene que decir a la persona, no vamos a negar la realidad, pero usted y yo vivimos por una realidad superior. Pastor, ¿y cuál es la realidad superior? La palabra que Dios dijo. Entonces Pedro lava las redes. Alguien decía, nadie lava redes cuando no ha pescado nada. Porque lavar las redes de un pescador, los pescadores lavan las redes porque pescaron. Pero cuando ellos están lavando redes, no era algo natural, no era lógico lavar redes. Pero ¿qué expresaba el lavar de redes? El lavar de redes expresaba una posición, un estado de frustración, de desánimo. Póngase a pensar. Miren la declaración de Pedro en el versículo 5. Pedro dice, hemos trabajado toda la noche. Nos hemos esforzado, lo hemos entregado todo. Hay personas que me han dicho a mí, pastor, yo no sé qué más hacer. Pero ahora Pedro se traslada de una realidad natural a una realidad espiritual mayor. ¿Cómo hacemos para salir de un estado de depresión, de desánimo, de temor? Mucha gente hoy está luchando con el temor en la economía, con el temor, con la enfermedad, con el temor en la familia. Hay personas que dicen hoy, pastor, todo lo que ha pasado ha evidenciado que mi casa no estaba tan bien, que habían algunos asuntos que necesitamos resolver. Hay temor. ¿Cómo paso de una condición de temor a esta nueva plataforma que es la que produce un milagro que lo va a llevar al propósito? Preste atención acá. Hay un ambiente de la palabra, pero ahora Jesús le dice a Pedro, Pedro, necesito tu barca porque necesito seguir enseñando. Siempre que Dios va a hacer algo, o por lo menos la mayoría de veces, siempre Dios va a tocar una puerta y va a ser la puerta de tu corazón. ¿Cuántos quieren ver milagros en su vida? ¿Cuántos están dispuestos a dar su barca? Ahí, amén, diga. ¿Cuántos quieren ver milagros en su vida? ¿Cuántos están dispuestos a dar su barca? Debería ser mayor cuando decimos dar la barca. ¿Saben? Porque una de las cosas que meditábamos era esta. ¿Qué hubiera pasado si Pedro se niega a la petición del maestro? Hay muchas cosas que Dios nos puede pedir. Hay personas que dicen, pastor, pero es que tengo una limitación, no le puedo dar a Dios, no tengo tiempo, no tengo el recurso, ahorita estoy afanado tratando de resolver las cosas. Pedro estaba en una condición complicada y en medio de esa condición le dice a Jesús, necesito tu barca, muévele un poco más porque voy a enseñar. Cuando Pedro entrega el recurso, eso coloca a Pedro en un nuevo ámbito. Cuando Pedro tiene que mover la barca para que Jesús enseñe, yo creo que algo espiritual comenzó a suceder, porque la primera parte nos dice,
que Jesús le enseñaba a la multitud, pero cuando Jesús sube a la barca y comienza a enseñar y Pedro mueve la barca, yo lo que puedo ver en esa escena es haciendo a Jesús como un zoom. Le enseño a la multitud, ahora quiero que tú también escuches. Eso fue lo que sacó a Pedro de una condición de desaliento. ¿Sabe qué es lo que nos va a sacar de una condición de desaliento? Aprender a reconocer lo que Dios está hablando. ¿Sabe qué es lo que nos va a sacar de una condición de desánimo? Aprender a entender que cuando nosotros ponemos nuestros recursos en las manos de Dios, eso va a abrir una plataforma para que Dios pueda hablar a tu corazón, para que Dios me pueda hablar. Y una vez que nosotros escuchamos la voz de Dios, esa palabra que va a traer el Espíritu Santo, ese sentir, cuántas cosas en la vida hemos hecho que de repente estábamos pensando, no sabemos qué hacer, pero vino algo de Dios que nos dijo, vamos por acá, y nos movimos en esa dirección y algo ocurrió. Algo se manifestó. Pero todo comenzó cuando Pedro, en medio de su frustración, comenzó a oír voz de Dios. Yo creo que algo se tuvo que haber revuelto en su corazón, en sus emociones. Yo creo que sus pensamientos comenzaron a dimensionar algo nuevo. Yo creo que internamente, tal vez Pedro estaba un poco acongojado, preocupado, pero internamente solo escuchar la voz del Señor comenzó a producir un cambio. Póngase a pensar, ¿cuántos en algún momento han estado enfermos? En algunos momentos hemos tenido algunas condiciones de salud difíciles. Pero yo puedo reconocer que en los momentos más difíciles de la condición de salud, escuchar el susurro de Dios, saber que el Espíritu Santo está hablando algo a tu corazón, lo puede cambiar todo. Porque la voz de Dios produce un ambiente. La voz de Dios va a provocar algo en tu interior que tal vez no lo logras entender en primera instancia. Pastor, es una locura lo que Jesús le dijo a Pedro, porque ¿sabe qué, pastor? Las pescas buenas no se hacen en el día, se hacen en la noche. Era algo ilógico lo que Jesús le dice a Pedro, porque Jesús le dice, ve y boga mar adentro. Pero Pedro había salido de toda una noche de pescar. No era razonable, no era lógico, no era viable entrar al mar de día, porque la mejor es pesca. Si usted investiga las técnicas de pesca, se va a dar cuenta que los pescadores siempre salen en horas de la noche, en horas de la madrugada. Cuando usted y yo no sé si usted lo ha visto, pero usted va a Mazachapa a comprar un pescado y usted se va a dar cuenta que cuando usted llega 6 de la mañana, 6:30, los barcos vienen saliendo del mar. Porque pescaron la noche. No era lógico, no era viable para Pedro, no era razonable para Pedro. O sea, era algo que más bien podía poner en mayor ridículo a Pedro. ¿Qué pudieron haber pensado los otros pescadores? ¿Ahora se va a volver a meter al mar cuando no logró nada? Pero lo que pasa es que en el interior de Pedro, oiga bien, hermanos, en el interior de Pedro había una palabra de Dios que estaba comenzando a germinar. Estaba comenzando a concebir un milagro. Estaba gestándose adentro algo que nace de la fe y de la convicción, pero que tarde o temprano va a tener una manifestación afuera. Es como un proceso de embarazo. La mujer no sabe realmente, ella solo siente los síntomas, todo lo que representa el embarazo, los dolores, lo que genera el bebé, pero ella sabe que hay algo adentro que se está gestando,
que por un momento tal vez va a producir algo de dolor, que por algún momento va a producir algo de incomodidad, que por algún momento va a producir esa pregunta que a veces se hacen las mujeres embarazadas: ay, ¿cómo va a ser el parto? Pero ellas saben que una vez que el niño da luz, no hay mejor gozo y mejor alegría. Pedro estaba produciendo algo adentro. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. O sea, le estaba diciendo a Pedro: Pedro, en la orilla no se pescan peces. La única manera de pescar es volver a echar la red. No pretendas alcanzar algo no haciendo lo que tienes que hacer para alcanzarlo. Pedro, estás lavando las redes. Necesitas volver a tirar las redes. Necesitas salir de la orilla y necesitas mover tu barca ¿hacia dónde? Hacia aguas profundas. Porque lo profundo, cuando nosotros buscamos a Dios en lo profundo, cuando nosotros nos movemos hacia las aguas profundas con Dios, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con mi vida? ¿Sabe qué, hermano? Estos son tiempos para que usted y yo nos metamos más con Dios. Estos no son tiempos para relajarnos. Estos no son tiempos para llenarnos de preocupación. No, hay un llamado de Dios urgente. ¿Por qué? Porque las tinieblas han cubierto la faz de la tierra, pero sobre ti alumbrará su luz. Pero, diga conmigo, pero no lo puedes hacer en la orilla. Necesitamos un mayor nivel de compromiso. Necesitamos un mayor entendimiento de que lo que Dios nos diga lo necesitamos hacer. Necesitamos dejar. Pedro pudo haber dicho: Señor, tú eres hijo de un carpintero, sabes de carpintería, pero no sabes de pesca. Yo soy el empresario de la pesca. Pero Jesús le tuvo que haber dicho: ¿sabes qué, Pedro? Tú eres un empresario de la pesca, pero yo soy Dios. En mí trascienden los tiempos. Yo como Dios tengo todo el poder y toda la soberanía para sacar aguas de la roca. Yo tengo todo el poder para sanar cualquier enfermedad. No importa, hay gente que dice: no, el cáncer no se cura. No, yo puedo sanar a un enfermo de cáncer. Hay una conversación ahí. Jesús pasa de una palabra a una multitud, pero después viene a una palabra personal. Pedro, voy a tratar contigo. La pesca milagrosa no era una enseñanza para la multitud. La pesca milagrosa era un milagro que iba a enseñar a Pedro algo que él aún no entendía. Y Pedro responde y dice: Señor, 5, Maestro. ¿Sabe que esa palabra en el griego significa? Bueno, Jesús era un rabí, era conocido como un maestro, alguien que enseña. Pero esa palabra, uno de los significados es el que tiene el control de la nave. Cuando usted va al griego, usted sabe que en el griego una misma palabra puede tener diferentes significados. Uno de los significados de maestro ahí es el que controla la nave. Cuando Pedro le dice: Maestro, Señor, tú eres el que controla la nave. Pero ahora Pedro, miren lo que hace Pedro. Pedro viene y dice: voy a plantar mi realidad, Señor. Mi realidad es que mi matrimonio no funciona. Mi realidad es que cada vez que me esfuerzo con mi hijo, la relación está más deteriorada. Me decía alguien: pastor, yo no sé qué pasa con los jóvenes. Hoy llego a casa y mi hijo es como alguien que está conectado con todo el mundo a través de la tecnología, pero no podemos tener una conversación más de 15 minutos juntos. Uno va a comer a algún lugar y uno se ve en una mesa. Yo no sé si usted lo ha visto, preste atención. Familias enteras en una mesa tratando de comer algo,
cada quien con su dispositivo desconectado. Y en el tiempo eso produce cosas. En el tiempo produce el deterioro de las relaciones. Y no es el mensaje hoy ese, pero ¿sabe qué, hermanos? Prestemos atención a los tiempos en familia. Pedro le dice a Jesús: Señor, mi realidad es que trabajé. Mi realidad es que lo intenté. Mi realidad es que como un empresario de la pesca utilicé todos los elementos de la pesca para poder lograr una pesca y no logré nada. Mi realidad no es que lo llevé intentando 1 hora, 2 horas, no, toda la noche, Señor. Mi realidad es que hoy esforcé, di todo lo que tenía, pero no pesqué nada. Lo primero que hace Pedro, y esto es importante, hermano, ¿sabe por qué? Porque a veces nosotros tenemos un concepto de fe que niega la realidad. Hay una realidad natural. Pastor, ¿qué significa eso? Entonces la fe no es que yo tomo el diagnóstico y rompo el papel y lo tiro y digo, soy sano. No, hay una realidad natural, hay una realidad, tal vez tu sistema, tu finanza, hoy la realidad dice, Señor, estoy pagando más de lo que gano, no me cuadra el número, esa es una realidad. Pero ahora Pedro agarra su realidad y se mueve a su convicción. Yo puedo vivir por mi realidad. ¿Saben cuál puede ser la realidad natural? El mundo está en crisis. Pero mi convicción es, Dios no está en crisis. La realidad natural puede decir, no llego al 15. Pero mi convicción es, Dios suplirá todo lo que me falte conforme a su riqueza en gloria. ¿Sabe cómo opera la fe? La fe es movernos de nuestras realidades naturales, movernos a las convicciones. Por eso Hebreos 11:1 que dice, es pues la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pedro no había visto la pesca milagrosa. ¿Se acuerdan el mensaje anterior del domingo pasado, la alimentación de los 5,000? ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús agarró los 5 panes y los 2 peces y los pone y los bendice? Jesús bendijo una comida que no tenía. ¿Cuántos pescados se necesita para alimentar alrededor de 20,000 personas? Eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Digamos 15,000. 15,000 personas a un cargo de 1,5 libras por persona. 15,000 pescados. Sin embargo, lo que Jesús tenía en su mano eran 5 peces y 2 panes. Pero así es como funciona la fe. Hay una convicción adentro que no teniéndolo todo es como que lo tenga todo. Jesús levantó los panes, dio gracias al Padre y oró por un alimento que no tenía, pero que en su convicción ya estaba concebido. Pedro ahora, ¿qué hace? Pedro entiende su realidad. Pedro entiende que no funcionó la pesca. Pero ahora Pedro se mueve en la convicción de lo que él había escuchado. Pedro ahora se mueve ¿en qué? En la palabra que escuchó. Por eso Pedro dice, ahora Señor, más en tu nombre, más en tu palabra. ¿En qué tiró la red Pedro? No la tiró en su emoción, no la tiró por su necesidad. Ay Señor, necesito pagar, ¿cómo hago? No, él dijo,
en lo que tú me declaraste. ¿Qué le había declarado Jesús a Pedro? Boga mar adentro y vuelve a pescar. Hay algunos de nosotros que Dios nos ha dicho, ¿sabe qué Dios nos ha dicho? ¿Sabe qué? Vuelve a intentarlo. No, pastor, no, Señor, lo he intentado y he trabajado toda la noche. Vuelve a intentarlo. Usted no sabe si esa va a ser la próxima vez donde Dios va a abrir las ventanas de los cielos sobre usted. Usted no sabe si esa vez que usted vaya donde su esposo y le diga, ¿sabes qué? Perdóname. Puede ser el momento crucial donde haya algo del Espíritu Santo y restaure tu casa de una vez por todas. Porque Dios siempre hace de repentes en nuestra vida. Entonces Pedro viene y ya no se mueve por la realidad. Ahora activa una fe coherente. Pastor, ¿qué es una fe coherente? No es la fe que se mueve por el emocionalismo, es la fe que se mueve por lo que Dios dijo. ¿Se acuerdan cuando Pedro enseñamos la tormenta, Jesús caminando sobre la agua? Pedro le dijo a Jesús, Señor, si tú quieres que vaya, si tú eres, dime que vaya y yo iré. Cuando Pedro pisó la agua, cuando Jesús le dijo, ven. Esa es una fe coherente. No es abrir un negocio, yo quiero abrir un negocio porque no quiero ser empleado de nadie, quiero tener mi propio negocio para no trabajar. Hay personas que quieren abrir un negocio porque no piensan que tener un negocio es no trabajar. No, eso no es una fe coherente. Una fe coherente es la fe que se alinea a lo que Dios dijo. Sí, Dios dijo que Él es nuestro sanador. Pero también el Señor dijo que necesitamos cuidar el templo del Espíritu Santo. Entonces yo no puedo tomar Isaías 53 que dice que por las llagas de Cristo somos sanos y tomarme una Coca-Cola de 2,5 litros con una catamal y 2 barras de pan. Una vez alguien me dijo, pastor, ¿y cuándo es la última oportunidad? ¿Para qué esperar la última? No llegues al límite. ¿Por qué estar en el límite? Pedro se movió en una fe coherente. No era la fe por suplir una necesidad. ¿Se acuerdan cuando Pablo enseña de ofrendar y de dar a Dios? ¿Qué dice Pablo de la ofrenda? Dice, no damos por obligación, no damos por necesidad. No funciona así el dar para Dios. Al contrario, dice, damos con un corazón alegre, sabiendo que todo lo que tenemos procede de un Dios que por su multiforme gracia nos bendijo. ¿Qué es una fe coherente, pastor? Yo necesito que Dios me bendiga. Yo necesito que Dios haga algo en mi finanzas porque estoy literalmente rumbo a la quiebra. Pero ¿sabe qué es una fe coherente? Comienza por administrar bien tu finanza. Hay 3 principios de la vida financiera que son vitales. El primero, una buena administración. Vamos a enseñarlo ahorita en Corintios, en el capítulo 4, cuando dice Pablo a los Corintios, es necesario que seamos hallados administradores fieles. Dios anda buscando administradores fieles. Usted y yo necesitamos administrar sabiamente, necesitamos ser personas que aprendemos el principio de dar, de diezmar y ofrendar, pero necesitamos llevar a nuestra finanza una vida de fe, creer que Dios nos puede bendecir. Hay personas que se acercan a Dios creyendo, pero no administran. Eso es una fe coherente. La fe coherente no era quedarse a la orilla lavando la red. Ay, sí, Señor, trae los peces, pues. Si multiplicaste para 5,000, ¿cómo no nos vas a poner peces acá? No, no era esa fe coherente. La fe coherente, ¿cuál es? Que detrás de una palabra tiene que haber una acción. Por eso, el versículo 6 da el sello de cómo se produce el milagro. Cuando dice, y habiéndolo hecho.
Usted puede entrar en lo íntimo con Dios. Usted puede ir al médico, el médico darle las 5 recomendaciones básicas para una buena salud. Usted puede ir con el pastor y pedir consejería para sus hijos y el pastor recomendarle algunas acciones. Usted puede buscar a Dios y Dios decirte, ¿sabes qué? Vamos por aquí. Pero el milagro se produce hasta que usted y yo lo hagamos. Por eso Jesús, cuando se concluyó el sermón del monte, dijo: la casa que no se derrumba, la vida de familia que no cae, es el que oye la palabra y la pone por obra. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Cuándo se activó la pesca milagrosa? Hasta que hicimos aquello por el cual estamos convencidos que viene de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, de todo lo que aprendiste y te persuadiste. Pablo escribe en las cartas a Timoteo, en las cartas pastorales, le dice: Timoteo, te quiero dar un buen consejo. Pablo era como un padre para Timoteo y le dice a Timoteo: Timoteo, persiste. ¿Qué es persistir? Darle una y otra y otra y otra vez. Dice: persiste tú en lo que has. ¿En qué hay que persistir? Cada vez que usted y yo estamos aquí, estamos aprendiendo algo. Yo siempre me alineo a lo que dice el pastor Arsenio. La iglesia es un lugar de entrenamiento. La iglesia no es un lugar para enriquecer el conocimiento. La iglesia no es un lugar para tener más información. La iglesia no es un lugar solamente para escuchar y irnos y ya no pasó nada. Vengo el otro domingo y vuelve el ciclo y vuelve el ciclo. No, la iglesia es para ser entrenado. Persiste en lo que has aprendido, pero agrega otra palabra importante: te persuadiste. ¿Saben qué significa persuadir? Esa es como cuando uno dice: me cayó el 20, pastor. Es cuando uno dice: sí sé que funciona, pastor. Persuadirme es cuando uno internamente sabe que lo que aprendió desde el Señor funciona. Tiene el poder y la capacidad para transformarlo todo. Pedro, eso es lo que hace. Habiéndolo hecho, la pesca se activó. Y ahí es donde la historia se va acercando al momento más importante. Porque el momento más importante no era la pesca milagrosa. El momento más importante era lo que Dios le iba a revelar a Pedro a través de la pesca milagrosa. El momento más importante no es que Dios te dé un trabajo. No es que Dios cancele una deuda, no es que Dios te dé una familia, no. El momento más importante es cuando Dios te diga lo que Dios va a hacer a través de ese trabajo, a través de tu familia, a través de lo que Dios te ha dado. El momento más importante no se centra en la bendición, el momento más importante se centra en lo que Dios va a hacer a través de esa bendición. El momento más importante no es solamente obtener algo de Dios. El momento más importante es concentrarnos en lo que Dios va a hacer. Entonces ahora Jesús viene con Pedro. Pedro cae de rodillas y le dice ahora, ya no le dice maestro, ahora le dice Señor. Porque tras de un ámbito de enseñanza, tras un milagro, ¿qué pasó con la fe de Pedro? La fe de Pedro se expandió. Cuando comenzó a aprender de Jesús, la revelación que él tenía era la revelación de un maestro. Pero ahora al final de la historia ya no le dice maestro, ahora le dice Señor.
un nivel más profundo de relación. Decirle Señor a Jesús tenía un mayor nivel de significancia porque era una actitud de honra para Dios, era una actitud de reconocer el poder de Dios, era una actitud de saber de que Él es el Señor. Pero ahora Jesús le dice: Pedro, ha llegado la hora. Ha llegado la hora, Pedro. Esta es la tercera vez, yo no lo sabía, lo estudié y lo aprendí ahora. Yo pensaba que esta historia era la primera vez que Jesús llamaba a Pedro para que fuera pescador de hombres, pero estudiando un poco nos dimos cuenta que en Juan capítulo 1 del 42 en adelante y en Mateo capítulo 4 del 18 en adelante, Pedro ya había sido llamado por Jesús. En Juan Jesús le dice: ya no serás Simeón, ahora serás Pedro. Esta no era la primera vez, era la tercera ocasión. Pareciera que en algún momento hubo una lucha entre ser pescador y entrar en el llamado. Parecía que Pedro siempre tenía el impulso de seguir a Dios, pero parecía que también algunas circunstancias lo hacían volver a su vieja profesión. De hecho, cuando Jesús resucita, Jesús va a Pedro y lo encuentra haciendo lo que hacía antes de ser llamado. Cuando Pedro cae de rodillas, una de las cosas que uno puede ver ahí, sí está reconociendo la santidad, el señorío de Jesús, sí reconoce a él su condición de pecador, su falta de fe, todo lo que él había experimentado hasta ese momento, reconoce, seguramente estaba reconociendo: Señor, es la tercera vez que me llamas y hasta hoy aún no he logrado seguirte completamente. Pero Jesús le responde y le dice: Pedro, tranquiliza tu alma. Qué impresionante ver cómo Jesús, antes de hacer algo con nosotros, lo primero que toma control es de la emoción del corazón. Porque la primera palabra para Pedro no fue: vas a ser pescador de hombres. La primera palabra para Pedro fue: no temas. No temas de lo que voy a hacer contigo, no temas de lo que pueda pasar. No temas de las cosas que tal vez no conoces y que sientes que son más altas que tu habilidad o que tus recursos. No temas de ver este milagro. ¿Sabes por qué, Pedro? Porque mayores cosas que esta tú harás en mi nombre. No temas. Primero Jesús toma control de ese corazón nuestro que siempre se agita. De ese corazón nuestro que siempre está dudando si pisar el agua o no pisar el agua. De ese corazón nuestro que siempre está en esa lucha. Pedro, ¿por qué dudaste? Esa lucha entre lo hago o no lo hago. ¿Será que funciona o no funciona? Pedro, no temas. ¿Saben qué significa no temas? Estoy bajo control de todo. Estoy al timón de tu barco, de tu vida. Y una vez que habla al corazón, Jesús revela el propósito. ¿Sabe? Tengamos mucho cuidado de un corazón agitado. A veces cuando hay mucha ansiedad, mucha agitación en el corazón, no podemos oír lo que Dios está diciendo. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, no temas, porque desde ahora, lo puede ver, hermanos, está marcando un tiempo.
Ese desde ahora es un marcar de un tiempo. Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, lo que pasó, pasó. Hay algo que yo voy a hacer contigo hoy. Desde ahora serás pescador de hombre. Pedro, quiero que entiendas algo. Tu historia ha cambiado de una vez por todas. Tu historia de frustración, tu historia de no lograr pescar nada, tu historia de desánimo, tu historia de desaliento, tu historia donde no ves el fruto, desde ahora serás pescador de hombres. Preste atención acá. Hasta ahí Dios hizo su parte. ¿Lo puede ver? Pero ahora le toca la suya y la mía. A todos Dios nos va a hablar. ¿Cuántos creen en eso? A todo Dios, mire, cuando usted fue formado por Dios, Dios lo creó con propósito. A todos el Señor de una u otra manera nos va a llamar. Hasta este versículo 10, la parte que le tocaba a Dios la hizo. Le dio el ejemplo, le reveló el milagro, le habló claramente, le habló al corazón y lo llamó. Pero ahora viene el nivel más alto de fe. Porque el nivel más alto de fe no era una fe para obtener una pesca milagrosa. El nivel más alto de fe no era una fe para obtener un milagro. El nivel más alto de fe era la capacidad de dejarlo todo por seguirlo a Él. Hay personas que tenían situaciones difíciles. Dios los bendijo y se apartaron de Dios. Pero el versículo 11 desarrolla una fe de otra dimensión. Porque ahora dice que cuando trajeron las barcas a la orilla, a la tierra, dice, dejándolo todo, le siguieron. Esta fue una de las cosas que más habló a mi vida en esta porción de la Escritura. Una cosa es creer por un milagro de que Dios nos va a dar una casa, Dios nos va a dar un trabajo, Dios va a abrir una puerta para el ministerio. Ese es un nivel de fe importante que todos necesitamos, pero un mayor nivel de fe es estar listo para, habiéndolo recibido todo, darlo todo por vivir para el propósito de Él. Vinamos a Jesús y a Pedro. Dice que se acerca el joven rico y se le acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿cómo heredo la vida eterna? Jesús le dice, ama a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu mente. Ya lo hice, Señor. Ahora venda lo que tiene y sígueme. Y la Escritura dice que el joven rico, cuando Jesús le dijo, vende lo que tiene y sígueme, bajó su rostro y dio la vuelta y se fue. Y en ese preciso momento salta Pedro. Miren lo que dice Marcos 10:22, pero él, afligido por esta palabra, no reconoció la palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y Pedro salta y le dice a Jesús. Entonces Pedro, que se la sabe toda, dice, Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Yo me imagino que Pedro le dijo, Señor, acordate allá cuando hicimos la pesca milagrosa, que las bancas se llenaban de peces, casi perecemos, pero tú nos diste una bendición sobreabundante. Y ¿sabes qué, Señor? No se te olvide que aún en la bendición abundante lo dejamos todo por ti. ¿Saben qué estaba haciendo Pedro ahí? Pedro le estaba diciendo al Señor, Señor, acordate, este no dio nada, pero nosotros lo dimos todo. ¿Qué nos toca? Y Jesús le responde, Pedro, tranquilo,
De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermana, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo y aún la vida eterna. Necesitamos una fe para ver milagros, pero necesitamos una fe para que a partir de este tiempo marquemos una vida que vive para Dios. Cuando usted y yo vivimos para Dios, se va a cumplir lo que Jesús le dijo a Pedro: no hay nadie que lo haya dejado todo por mí, que yo no le dé 100 veces más y aún la vida eterna. ¿Sabe? Por muy buen negocio que alguien tenga, el rendimiento puede ser, el margen puede ser entre 30 y 50%. Pero el margen que está planteando Jesús aquí es un margen del 100%. Y no solo eso, una eternidad con el Señor. Así que esta enseñanza nos tiene que llevar a una dimensión de fe donde nosotros vivamos, no por lo que necesitamos, sino por lo que Él dijo que teníamos que vivir. Amén. Amén.